es válido en un punto muy cercano a la superficie de un conductor. Es importante esto, pero esto es igual a esto, pero esto no lo vamos a usar por ahora. Ahora, tengo yo dos cargas, dos esferas. Entonces yo voy a tener un campo eléctrico en la esfera 1 y un campo eléctrico en la esfera 2, en la superficie externa de cada una de ellas, de cada una de estas esferas. O sea que yo voy a poder decir que para la esfera 1 el campo va a ser la carga de la esfera 1, que va a ser la carga 1', porque estamos hablando después del proceso en que se reordenó la carga, o sea, es la nueva carga que va a existir en la esfera 1 sobre 4pi R1 al cuadrado por E sub 0, y en la esfera 2 voy a tener Q sub 2' entre 4pi R2 al cuadrado E sub 0. Y ahora lo que voy es a formar con estas dos ecuaciones la siguiente fracción. E1 entre E2. E1 entre E2 va a quedar como Q1' entre R1 cuadrado, y aquí va a quedar Q2' R2 al cuadrado. De acá nosotros podemos despejar Q1' entre Q2', o sea, esta fracción, y que me va a quedar E1 entre E2, R1 cuadrado, R2 al cuadrado. Simplemente despejo esto, paso el R1 para acá y el R2 para acá. Y ahora lo que voy a hacer es, de acá, de esta ecuación, yo voy a formar la siguiente fracción. Q1' entre Q2', paso la Q2 para acá, la R1 la paso para acá. Y ahora sustituyo aquí. Al sustituir allí, me queda R1 sobre R2 igual a E1 sobre E2, R1 cuadrado, R2 al cuadrado. Y ahora este R1 se va con un R1 acá, este R2 se va con un R2 acá. Y esto lo puedo ordenar de esta forma. E sub 1 sobre E sub 2 va a ser igual a R2 sobre R1. Esta fórmula, yo no les voy a pedir a ustedes que ustedes se aprendan esto de ninguna forma. Lo que yo sí les pediría es que entiendan cada una de las cosas y de los argumentos que se han desarrollado acá para llegar a esta fórmula. Pero esta fórmula tiene unas implicaciones
sumamente interesantes para todos nosotros. Fíjense que esta fórmula lo que me dice es que mientras es menor el radio de la esfera, mayor será el campo que ella produce en su superficie. Repito. Mientras es menor el radio de una esfera conductora, mayor será el campo que esa esfera produce en un punto cercano a su superficie. ¿Por qué yo digo eso? ¿Qué es lo que me hace afirmar eso? La fórmula, ¿no? Que tiene, como está ahí entre menor sea el radio, pues los números van a dividir. De aquí, fíjense, E1 está aquí arriba, R1 está aquí abajo, E2 está aquí abajo, R2 está arriba. Hay una relación inversa entre campo y radio de la esfera. Imagínense esto, yo tengo una esfera pequeña y una esfera enorme. Lo que esto me está diciendo es que la esfera de radio mucho más pequeño produce campos alrededor de su superficie mucho más intensos que los campos que produce una esfera de mayor radio. Fíjense que estamos hablando de intensidad de campo. Cuando la intensidad del campo es mayor, más líneas de campo, la densidad de líneas de campo va a ser mayor. Esto lo vimos en el capítulo de campo eléctrico. Pero lo que quiero que quede entonces en la mente es que imagínense cualquier superficie conductora, y en esa superficie conductora posiblemente habrá zonas cuyos radios de curvatura sean pequeños y otras cuyos radios de curvatura sean muy grandes. Y ciertamente los campos eléctricos, aun estando en un mismo conductor, van a ser más intensos en las partes que tienen radios más pequeños. Pregunta, ¿qué tiene que ver esto que estoy hablando yo con un pararrayos? ¿Cómo es un pararrayos? ¿R pequeño o R grande? Yo tengo un paisaje acá, algo, y de repente, y otras cosas. Si yo tomo una zona acá y digo, bueno, aquí hay un radio de curvatura cuyo centro más o menos puede ser esto, ok, esto sería más o menos el R que describe esta zona. ¿Y acá? ¿Cómo es el R de un pararrayo? ¿Ah? Muy pequeño. Entonces, ¿cómo sería el campo en las cercanías de un pararrayo? Muy intenso. Muy intenso. Tan intenso, o mucho más intenso a lo mejor que en estas regiones de radios de curvatura mayores, que si hay una tormenta y la atmósfera está cargada, aquí se inducen cargas debido a que la atmósfera está cargada, y esto es un conductor, y se inducen cargas, y los campos
eléctricos en las regiones donde hay puntas van a ser tan intensos. ¿Y qué hace un campo eléctrico intenso a las moléculas del aire? Las ioniza. Y entonces, ¿cómo se vuelve el aire en esa zona? Conductor. Y entonces, ¿qué es lo más lógico que ocurra cuando hay una descarga eléctrica? Que la descarga eléctrica proceda a través del pararrayo. Los campos eléctricos son más intensos en las regiones puntiagudas que en las regiones que tienen radios de curvatura grandes. Si hay algún tipo de descarga eléctrica, esa descarga va, entre comillas, a preferir la vía del pararrayo. Por eso les decía que esto que estoy haciendo acá tiene una importancia porque estamos explicando algo que constantemente lo estamos viendo. Y toda la descarga que pudiese haber a través de este pararrayo se canaliza con algún tipo de mecanismo metálico que lleve esa descarga a tierra. En las casas se hace eso. Los techos de las casas están aterrados, por ejemplo, se dice. Está en una punta, bueno, en mi casa lo hay. Si no, estaríamos fritos ahí. Y se siente cuando cae ocurre la descarga. La explicación es sencilla, es esto que está acá. Bueno, yo voy a tomar un ejemplo que en parte es ya meterme en el siguiente capítulo, pero me voy a meter en el siguiente capítulo como un ejemplo de este, para que ustedes vean que el siguiente capítulo yo diría que es simplemente una aplicación con ciertas extensiones de este capítulo. Yo quiero empezar a discutir lo que es un capacitor o un condensador. Hay algo que quería mencionar antes de entrar a los condensadores, y es que a esa descarga que cuando se ioniza el aire alrededor de objetos puntiagudos que están cargados, los campos eléctricos en la superficie de esos objetos son tan intensos que se ioniza las moléculas de aire cercanas a esos objetos. Esa descarga se denomina descarga corona. Y si uno observa esa descarga en un cuarto oscuro, ve un resplandor con un color verde. Ahí está saliendo energía de alguna forma, se está originando de alguna forma una energía y eso se observa. Eso se observa. Entonces paso al ejemplo de capacitores, que no es más que entrar al siguiente capítulo. Capacitores. En el sentido más general de la palabra, un capacitor o un condensador son dos conductores separados por un aislante. Eso es todo. En el sentido más general de la palabra.
un capacitor o un condensador son dos conductores separados por un aislante. Hay distintos grados de ser aislante. El aire es aislante hasta un punto. El punto ya lo vimos. ¿Cuál era el campo eléctrico máximo por debajo del cual el aire no conducía? ¿Cuánto era ese campo? 6 por 10 a la 6 voltios por metro. El campo eléctrico. Sí, el potencial, exacto. El potencial, claro, para el caso de una esfera, pero el campo eléctrico era, ¿cuánto? No, el campo eléctrico era 3 por 10 a la 6, ¿no? Ajá, 3 por 10 a la 6 voltios por metro. Entonces, mientras yo esté por debajo de ese nivel, el aire me puede funcionar como adecuado para yo tener un condensador. ¿Y qué es un condensador? Dos conductores con aire en medio. Ahora, en general, el tipo de condensador que nosotros vamos a estudiar acá es un condensador en el cual uno de los conductores tiene carga Q y el otro tiene la misma carga pero del signo opuesto. Muy bien. Y entonces, nosotros vamos a ver varias configuraciones de condensadores. Varias configuraciones quiere decir varias geometrías. Vamos a ver una geometría que se basa en un sistema, digamos, cartesiano, otras que se basan en un sistema que es esférico y otras que son cilíndricos. Vamos a tener y resolver, y ustedes también van a hacerlo, y en el libro está muy bien desarrollado todo esto, de condensadores que se denominan planos, que son los que tienen que son los cartesianos, los condensadores esféricos y los condensadores cilíndricos. Okay. Vamos a empezar con los más sencillos, a mi forma de ver las cosas. Es el condensador plano, o sea, el condensador que vamos a resolverlo en coordenadas cartesianas. Vamos a resolver lo que tengamos que resolver con ese condensador en coordenadas cartesianas. Entonces, a ese lo llamo el capacitor o condensador de planos paralelos. Y fíjense que ya nosotros de las clases anteriores hemos hablado de planos cargados. Planos cargados. Y hemos hablado de planos infinitos cargados. Y también hemos hablado de cuándo considerar a un plano infinito. ¿Cuándo es eso? ¿Ah? Cuando estoy muy cercano a ese plano que no puedo ver los bordes de ese plano. Es decir, puntos que están muy cercanos a ese plano. Pero ahora estamos hablando de que un condensador tiene dos conductores, uno con carga Q y otro con carga menos Q, y voy a considerar que el que tiene carga más Q es un plano infinito, el que tiene carga menos Q es otro plano infinito, y entre ellos va a haber una determinada distancia. Todos los puntos que están en medio de esos dos planos no ven los bordes de esos planos. Por eso esos planos son infinitos y por eso vamos a usar todas las expresiones de campo eléctrico
que nosotros calculamos para planos infinitos, porque nos vamos a manejar en esa aproximación. Esta es la hora entonces de hacer un dibujo. Vamos a colocar un plano acá infinito con una carga Q y otro plano, y son conductores porque un capacitor son dos conductores, o sea, son dos planos conductores, este con carga Q y este con carga menos Q. Y entre ellos vamos a tener una distancia D entre esos planos. Si yo tengo planos y tengo carga distribuida sobre esos planos conductores, entonces también voy a tener densidad de carga. Y la densidad de carga nosotros vamos a escribirla como sigma porque estamos hablando de un problema donde la carga está en la superficie y vamos a decir que resulta de dividir la carga entre el área de la superficie. Son definiciones que ya nosotros conocemos. También conocemos que cuando esta carga es positiva y esta es negativa, las líneas de campo eléctrico, ¿de dónde van? Salen de la positiva y llegan a la negativa. Por cada línea de campo eléctrico que sale de la placa, puedo llamarla placa también, o plano, de la placa cargada positivamente, hay una línea de campo eléctrico que llega a la placa cargada negativamente. Estas son las líneas de campo eléctrico. También sabemos, fíjense todo lo que ustedes saben en este momento, también sabemos que perpendiculares a esta línea de campo eléctrico existen, ¿qué cosas? Superficies equipotenciales, que nosotros hemos representado en este curso como líneas punteadas. De hecho, la superficie esta es equipotencial, porque es una superficie conductora y nosotros sabemos que un conductor está a un potencial. Y esta superficie también, esta es equipotencial porque es un conductor que está a otro potencial. De hecho, entre esta superficie y esta hay una diferencia de potencial eléctrico. Entre cualquier par de superficies equipotenciales que yo dibuje acá hay una diferencia de potencial eléctrico. Eso también lo sabemos. Nosotros, acuérdense que nosotros resolvimos el problema de tener un punto A y un punto B, campo eléctrico constante, eso lo resolvimos, y obtuvimos que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B era igual a ¿qué cosa en este caso? Era igual al campo, magnitud del campo, multiplicado por ¿qué cosa? Por la diferencia de las componentes X de estos dos puntos. Y era en este orden, XB menos XA. Nosotros resolvimos este problema. Ahora nosotros queremos aplicar este problema para calcular o queremos utilizar esta expresión en este problema específico llamando a este punto y a B este punto. ¿A qué será igual?
vamos a tomar como origen este punto, o sea, el eje X comienza acá. XB menos XA sería D. D, la distancia entre las placas. Distancia que es muy pequeña comparada con las dimensiones de las placas. Y entonces estamos en la aproximación de placa o plano infinito. Siempre vamos a estar en esa aproximación. Muy bien, entonces la diferencia de potencial entre las dos placas de este condensador de planos paralelos va a ser E por D. Yo voy a tomar la notación que utiliza el libro de C.R. Szymanski en este momento y para denotar a esta diferencia de potencial la voy a llamar así B sub A, B. Pero por favor no se olviden que esta cantidad es una diferencia de potencial eléctrico. No es un potencial absoluto, es una diferencia de potencial eléctrico entre las placas o los planos de este condensador. ¿Esta cantidad B sub AB es positiva o es negativa? Es positiva. Positiva quiere decir que B sub A menos B sub B es positivo y por lo tanto B sub A es mayor que B sub B. O sea, el potencial de esta placa es mayor que el potencial de esta placa. Y otra vez, las líneas de campo siempre van de las zonas de mayor potencial a menor potencial. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el valor de E. ¿Cuánto vale E entre dos planos con carga Q y menos Q? Eso ya lo resolvimos también. Sigma sobre sub 0. Nosotros resolvimos ese problema. Donde sigma, o sea, este es el E que existe entre dos planos, uno con carga Q o con densidad de carga sigma y otro con carga menos Q. Fuera de estos planos, ¿cuánto vale el campo? Vale 0. Nosotros hicimos yo les planteé varias posibilidades, una era esta. Entonces, esa es esto que está aquí. Y esto va a ser Q entre A, o sea, este es el área porque esto no es infinito. Los planos yo los llamo infinitos. Pero ustedes saben que estos son condensadores. Los condensadores son objetos reales, no pueden ser infinitos. Cuando uno habla de plano infinito, es que las dimensiones lineales de ese plano son muy grandes comparadas con la distancia entre los planos. A eso me refiero cuando el plano es infinito. Cuando el plano es infinito, el campo entre esos dos planos es sigma sobre sub 0 y entonces lo puedo escribir de esta forma. Y ahora vamos a sustituir esta expresión acá. Y vamos a escribir esto de esta forma.